El tema de hoy es ¿quién es Él? Repitan conmigo, por favor. ¿Quién es Él? Y esa es una pregunta que se hicieron varios discípulos hace muchos años atrás. Precisamente en el libro de Hechos está relatado que siendo discípulos no tenían ni idea de quién es el Espíritu Santo. Y vamos a ver este relato precisamente en Hechos 19, 1 y 2, que dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Repitan conmigo, discípulos, por favor. Muy bien, esto significa que ya eran seguidores de Cristo, que sabían que Cristo había muerto en la cruz por ellos, que había resucitado al tercer día. Sabían de Jesucristo absolutamente todo, pero había una información de la cual carecían, y es lo que viene a continuación. Les dijo Pedro a ellos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiere decir que hay gente que puede creer en Jesús. Quiere decir que hay gente que puede seguir a Jesús. Quiere decir que hay gente que puede saber que Jesús murió en la cruz y se resucitó, pero no conocer al Espíritu Santo. Por eso esta serie trata acerca de que conozcamos aún más al Espíritu Santo, lo que Él hace y quién es Él. Y este es el tema de esta mañana. Vamos a profundizar, vamos a responder esa pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo para nosotros? Les hablaba anteriormente de que precisamente en la última cena de Jesús con sus discípulos, Jesús, previamente a sentarse a la mesa, les lava los pies. Y quiero que noten que lavó los pies de Judas también, que fue durante aquella última cena donde por fin se supo también que Judas iba a ser el traidor. En esa última cena Jesús habla de su cuerpo que habría de ser molido, partido por nosotros, de su sangre que había de ser derramada por nosotros. Pero me encanta el Evangelio de Juan, porque Juan dedica capítulos enteros a la conversación que ellos tuvieron sobre aquella mesa. Si ves en tu Biblia, Juan capítulo 13 es que Jesús lava los pies de los discípulos. Juan capítulo 14, 15 y 16 es la conversación de Jesús sobre aquella mesa en la última cena, y donde presenta al Espíritu Santo. Es decir, la última cena fue dirigida a presentarnos al Espíritu Santo. Los discípulos no tenían idea del Espíritu Santo hasta que Jesús realmente lo presenta en aquella última cena. Y después de esa cena es que vemos registrado en Juan 17 que Jesús hace la oración para pedirle a su Padre que seamos uno. La oración por la unidad, la oración en la que Jesús pide que fuéramos guardados de este mundo. Y esa oración fue realizada, según algunos teólogos o comentaristas, en el jardín del Getsemaní, que es donde Jesús suda sangre, es decir, sufre la hematohidrosis. Científicamente hablando, los doctores saben que la hematohidrosis es posible cuando una persona está sufriendo de un gran estrés o de un gran pánico por lo que está aconteciéndole. Puede sudar sudor con sangre. Y Jesús sabía lo que se aproximaba, que tenía que morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ahora, vamos a extraer algunas partes principales de esa conversación de Jesús en aquella última cena con sus discípulos, cuando les presentó al Espíritu Santo. Vean por favor Juan 14, 16, 17, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiero que noten la palabra otro, repitan conmigo otro, por favor. Esto significa que Jesús está presentando a sí mismo como el consolador
que había estado con sus discípulos por 3 años y medio, pero que él habría de ascender a su Padre. Cuando estudias Juan capítulo 14, es donde Jesús les dice que le es necesario ir con su Padre, que él habría de ir a preparar una morada, que él habría de irse. Y precisamente es aquí también donde vemos que él dice que vendría otro consolador, es decir, vendría alguien a hacer la misma función de consolar que Jesús había hecho anteriormente. Vendría un sucesor de Cristo a estar en esta tierra con nosotros. Ahora dice, para que esté con vosotros para siempre. Este consolador estaría para siempre. Jesús estuvo por 33 años y medio físicamente presente en la tierra, pero dice, el consolador que vendrá a sustituirme a mí estará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Y saben por qué le conocen? Porque es Jesús mismo el que lo presenta. Y dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solamente estará con nosotros, sino en nosotros. Esa es la grandeza del Espíritu Santo, nuestro consolador. Dentro de esa misma conversación en aquella mesa, en la última cena, en Juan 14, 25, 27, Jesús dice nuevamente, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Habla de el trabajo absoluto del Espíritu Santo, o de la obra absoluta del Espíritu Santo, donde mostraría todas las cosas, donde recordaría todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas a nosotros. Vemos también en Juan 15, 26 que Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, versículo 7 dice, pues yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora hemos visto en 4 porciones de la Biblia la palabra consolador. Y esa palabra consolador en el griego original es parakletos. Repitan conmigo por favor, parakletos. Muy bien, ahora quiero explicar el significado de esta palabra. Y cuando la vemos traducida del griego al español, tiene múltiples connotaciones. Yo les he explicado que el griego es un idioma muy rico y muy amplio, el griego koiné, con el que fue escrita el Nuevo Testamento. Y la palabra parakletos puede ser traducida como consolador, como abogado, como defensor, como consejero, como intercesor, como ayudador y como guía. Esa es la función del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra parakletos. Pero si nos vamos a su etimología griega, etimología significa a subdividir la palabra en su significado original. Nos puede recordar la palabra parakletos a una palabra también similar que es parábole o parabole, que es parábola. Vemos que empieza parakletos y parábola o parábola. Ahora, la palabra para significa al lado de. Repitan conmigo, para, por favor. Significa al lado de. Muy bien. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la palabra parábola, vemos que dice para y luego dice bola. Y bola significa lanzar. Eso es lo que significa bola. Entonces,
Parábola significa lanzar al lado de. Ahora, ¿por qué se llaman así las parábolas? Y es porque Jesús lanzaba una historia al lado de una verdad para explicar esa verdad. ¿Me estoy explicando? ¿Valga la redundancia? Parábola significa lanzar al lado de, es decir, Jesús lanzaba una historia al lado de una verdad para explicar dicha verdad. Ahora, paracletos significa, obviamente, para al lado de, y kletos significa caminar. Quiere decir que el Espíritu Santo, el paracletos, es quien camina al lado tuyo. Él es quien camina al lado tuyo. El punto número 1 en tu bifoliar es que el Espíritu Santo es mi ayudador. Por favor, llena la palabra ayudador en el espacio en blanco. El Espíritu Santo es mi ayudador. ¿Sabes que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo? Y hay algo bien profundo. Jesús es nuestro Salvador. Y Jesús mismo, quien dio la vida por nosotros, quien nos dio la victoria, quien perdonó nuestros pecados, quien hizo una obra tan inmensa y eterna por nosotros, dice, les conviene que yo me vaya porque va a venir alguien que va a estar con ustedes para siempre. Y ese es el Espíritu Santo, el Consolador. Ahora, hay muchas connotaciones del por qué nos convendría que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo, pero hay una a la que quisiera referirme especialmente en esta mañana. Jesús encarnado solamente podía estar en un lugar a la vez. Jesús encarnado necesitaba viajar de un lugar a otro y atendía a una persona a la vez. ¿Se acuerdan ustedes que Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto? Eso significa que Jesús estaba en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo viene a estar en todos los lugares al mismo tiempo, caminando a nuestro lado, Parácletos, siendo nuestro consolador, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro defensor. Ahora sabemos que Jesús está a la diestra del Padre y sabemos que ha sido glorificado y exaltado hasta lo sumo y que Jesús también es omnipresente. Pero quiero que entiendan que muchas personas en algún momento han pensado, quisiera haber nacido en la época de Jesús, quisiera haber conocido a Jesús en esos 3 años y medio de ministerio, pero no se dan cuenta de que les conviene más estar en esta época, en este momento. A muchos les hubiera gustado saludar a Jesús, abrazarlo, conocerlo, decirle, sáname de mi enfermedad, decirle, haz este milagro, pero Jesús está diciendo, les conviene más quien viene. Les conviene más quien viene. Quiere decir que estamos en el mejor momento, en el mejor momento de la historia, donde el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros en todo momento. En todo momento. En la práctica, el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y quiero que miren por favor la cita en Juan 16:8. Dice, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y luego el texto sigue explicando cómo y por qué convencería al mundo de estas 3 cosas.
Ahora, lo primero que hace es convencer de pecado. Vemos en el inciso A, convence de pecado. Y vemos el versículo que sigue, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, algunos han tenido la idea de que el Espíritu Santo es quien señala nuestros pecados, como acusándonos por nuestros pecados. Eso ha sido un error, porque la única razón por la cual el Espíritu Santo señala nuestros pecados es para que creamos en Jesús, quien puede limpiarnos de nuestros pecados. Vean que Él convence de pecado porque no creen en Jesús. Jesús dice, por cuanto no creen en mí, Él los va a convencer de pecado, porque es necesario que se den cuenta de que son pecadores para que crean en mi obra redentora, que involucra el hecho de quitar los pecados. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es lo que dijo Juan el Bautista. Entonces nos convence de pecado, no para acusarnos, no para señalarnos, sino para que creamos en aquel que quita nuestros pecados. ¿Estamos bien acá? Muy bien. Y también para inspirarnos a vivir en santidad. Primera de Corintios 12, versículo 3, en la parte B dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, si tú viniste a Jesús en algún momento de tu vida, fue el Espíritu Santo literalmente el que te llevó a Él. Luego dice que convence también de justicia. Y Juan 16:10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, nos recordaría el Espíritu Santo que ya hemos sido justificados. No solamente nos convencería de que somos pecadores para que creyéramos en Cristo y que fuéramos perdonados de nuestros pecados, sino que cuando ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, nos convence de que hemos sido justificados, limpiados, que somos presentados justos delante de Dios. Dice Romanos que el Espíritu Santo es el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y solo podemos ser hechos hijos de Dios cuando hemos sido justificados, cuando hemos sido hechos justicia. Entonces, entendemos que Él nos convence de que ya estamos limpios por la sangre de Cristo y que somos hijos de Dios. Y lo siguiente es que Él convence de juicio, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, y se refiere a Satanás, ha sido ya juzgado. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y noten que la palabra ahora está 2 veces, y esto fue dicho por el Señor Jesús hace 2000 años. Quiere decir que el enemigo lleva 2000 años de estar vencido completamente. Y el Espíritu Santo nos recuerda también a nosotros de que el enemigo está vencido por Jesús. Ahora, algunos legalistas han interpretado estos 3 convencimientos o estas 3 formas de convencer del Espíritu Santo como, bueno, diciendo, el Espíritu Santo me acusa de mis pecados. El Espíritu Santo me señala por mis pecados. El Espíritu Santo me recuerda que el Padre va a hacer justicia y que me va a castigar y me va a enjuiciar. Así es como interpretan la parte del convencimiento de justicia. Pero ¿saben lo que realmente está diciendo el Señor allí? Es que el Espíritu Santo te dice, sabes que tú eres un pecador que necesita a Cristo para cambiar. Entonces te convence de tu pecado para que creas en Jesús. Al tú creer en Jesús, eres limpio de tus pecados porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después de esto,
el Espíritu Santo te recuerda a ti de que ya estás justificado, de que ya estás limpiado, de que eres hijo de Dios. Cada vez que el enemigo te quiere acusar por tu pasado, viene el Espíritu Santo y te dice que Dios no se acuerda más de tu pasado y de tus pecados. Y el Espíritu Santo te dice, sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo un redimido de Dios, sigue siendo un justificado de Dios, alguien puro presentado delante de Dios, alguien hecho perfecto por el Cordero perfecto que fue presentado delante de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace al convencernos de justicia. Y algo también muy especial es que entonces nos dice también el Espíritu Santo, ahora que ya reconociste tus pecados, ahora que crees en Jesús, ahora que sabes que eres justicia de Dios o que eres limpio o justo delante de Dios, te recuerdo también que tu enemigo está vencido. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Nos hace vivir en victoria, en victoria. El Espíritu Santo también nos guía cuando no sabemos qué hacer. Dice Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Necesitas que Dios te hable. Te digo quién es el que te va a hablar. El Espíritu Santo es el que va a hablar. ¿Y sabes cómo tienes que hacer para hablar con el Espíritu Santo? Decir, te necesito, porque Él está dentro de ti. Él está dentro de ti. Por eso el salmista dijo que ni aún hemos dicho lo que necesitamos y Dios ya sabe lo que necesitamos. Porque Él mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El punto número 2 es que el Espíritu Santo es mi mejor amigo. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Llena por favor la palabra amigo en el espacio en blanco. Y vamos a analizar un versículo clave para comprender esto. En 2 de Corintios 13. Versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo. Repitan conmigo, gracia, por favor. El amor de Dios se refiere al Padre. Repitan conmigo, amor. Y luego noten lo que dice del Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Repitan conmigo, comunión. Ahora, entendamos lo que la Trinidad ha hecho por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre, ¿qué es lo que ha hecho? Darnos su amor. Por eso dice allí el amor de Dios Padre. Ahora, ¿qué es lo que Jesús ha hecho con nosotros? Entregarnos su gracia. ¿Y qué es gracia? Es darnos aquello que no merecemos. No merecíamos su vida en la cruz del Calvario, no merecíamos su sangre derramada por nosotros, pero la gracia de Jesús dio su propia vida por nosotros para perdonarnos y redimirnos de pecado. Entonces vemos que el amor del Padre entrega a Jesús y que Jesús viene y nos entrega su gracia, pero luego el Espíritu Santo viene y nos entrega comunión. Y esta palabra comunión significa relación con nosotros. Significa estar con nosotros, paracletos, al lado de nosotros, y no solamente al lado de nosotros, sino en nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo es la persona más activa de la Trinidad sobre nosotros. Quizá no lo habías visto de esta manera, pero el Espíritu Santo es la persona más activa de la Trinidad sobre nosotros. Él es el que está enviado. El Padre envió a su Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo, y vigentemente está el Espíritu Santo como el enviado sobre este mundo para dirigirnos, ayudarnos y consolarnos. Él es real y está aquí. Ahora, quiero decirles algo. Y es que el Espíritu Santo no es raro. El Espíritu Santo no es raro. A muchas personas les asusta escuchar acerca del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo se manifieste. El Espíritu Santo no es raro. El Espíritu Santo es perfecto. Y Él se revela a nosotros. Ahora, ¿saben ustedes que
En el Sermón del Monte, casi al final del Sermón del Monte, Jesús dijo: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Y también dijo: algunos se me van a acercar y me van a decir: en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les respondería: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Se acuerdan de ese relato de las Escrituras? Muy bien. Quiere decir que hay gente que puede hacer algo en nombre de alguien sin la aprobación de ese alguien. Vuelvo a repetir la idea. Hay gente que puede hacer algo en nombre de alguien sin la aprobación de ese alguien. Hay gente que puede hacer cosas en el nombre de Jesús sin la aprobación de Jesús. Y hay gente que puede hacer cosas en el nombre del Espíritu Santo sin la aprobación del Espíritu Santo. Y hay gente rara que ha hecho de alguna manera que algunas personas piensen que el Espíritu Santo es raro. Ahora, esta gente rara sería rara también sin el Espíritu Santo. Lo que estoy tratando de decirles es que el Espíritu Santo es lo más precioso que te puede suceder en tu vida. Que no hay razón para que te asustes, que no hay razón para tener miedo, no hay razón para que temas. Ahora, hay evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo. Y quiero que me sigan aquí porque es muy importante para sus vidas. Hay evidencias de que somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, lastimosamente, y especialmente los pentecostales o los neopentecostales, hemos limitado estas evidencias a una sola evidencia. Pensamos que hablar lenguas es sinónimo de la llenura del Espíritu Santo. Y saben ustedes que hablar en lenguas sí es un don del Espíritu Santo que habla de la llenura del Espíritu Santo, pero no es la única forma por la cual se puede dar testimonio de que somos llenos del Espíritu Santo. Es más, la Biblia habla de 4 formas o 4 maneras por medio de las cuales nosotros somos llenos del Espíritu Santo o manifestamos la llenura del Espíritu Santo. La primera es el poder. Repitan conmigo, por favor: poder. Quiero que noten esto. El domingo pasado les prediqué acerca de que el Pentecostés significa que el Espíritu Santo vino a darnos poder para vivir en rectitud, poder para vivir en lo sobrenatural y poder para cumplir su misión, que es evangelizar. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que una manifestación de que somos llenos del Espíritu Santo es cuando nosotros testificamos de Cristo. No necesariamente cuando hablamos en lenguas, es cuando evangelizamos. ¿Me estoy explicando? Que hablamos en lenguas, sí, es un don del Espíritu Santo, es una manifestación, pero no es la única. Es importante evangelizar. Es importante. Eso dice que estás lleno del poder del Espíritu Santo. Si tú no evangelizas, significa que no manifiestas la llenura del Espíritu Santo en ti. Les dije el domingo pasado que tenemos que pasar esa barrera de tener que hacer las cosas a querer hacer las cosas. No se trata de tener que evangelizar, se trata de que he recibido poder del Espíritu Santo y por ende quiero evangelizar. Ese impulso del Espíritu Santo que nos mueve a hacer las cosas. Ahora, la segunda manifestación por la cual podemos comprender que somos llenos del Espíritu Santo son los frutos. Repitan conmigo: frutos, por favor. En Gálatas
5, 22, 23 vemos los frutos del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí están descritos los frutos del Espíritu Santo. Quiere decir que de esa manera, con esos frutos, nosotros manifestamos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La otra forma, y aquí viene entonces lo que es el hablar en lenguas, la otra forma en la que nosotros manifestamos la llenura del Espíritu Santo son los dones. Primera de Corintios 12, 7, 11 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos que los dones son otra manifestación, pero hay muchos dones, hay varios dones. Son por lo menos 9 los dones mencionados en esta porción que acabo de leer. Y quiero que noten que lo que pasó en el Pentecostés fue que Galileos empezaron a hablar lenguas extranjeras, en otras palabras, idiomas extranjeros, que sería el equivalente a que aquí en este momento gente que nunca ha hablado alemán empezara a hablar alemán fluido. Gente que nunca ha hablado chino empezara a hablar en chino fluido para testificar el mensaje de Dios. Ese es el don de lenguas. Por eso se aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de aquellos que estuvieron en Pentecostés, y los que estaban afuera se impresionaron diciendo, pero si estos galileos no son bilingües, mucho menos trilingües, y mucho menos saben hablar el idioma de donde yo vengo, pero ¿cómo es que lo hacen? Y les voy a decir por qué. El Espíritu Santo estaba dando a entender que su poder vendría a manifestarse en toda la tierra. El que estará con vosotros para siempre es omnipresente. Significa que estaría en todos los lugares. Y allí es donde arrancan las misiones, donde toda lengua, toda criatura, toda nación, toda persona doblaría sus rodillas ante Jesús por el convencimiento del Espíritu Santo para con nosotros. Ahora, también el Espíritu Santo nos da el don de hablar en lenguas angelicales. También nos da ese don. Y son aquellas lenguas que nadie entiende en todo el mundo, pero que Dios nos entiende, que los ángeles pueden entender. Pero saben ustedes, la cuarta forma en la que manifestamos la llenura del Espíritu Santo es por medio del amor. El amor que se manifiesta en nosotros, el amor con que nosotros amamos al prójimo. Ahora, quiero que noten esto. Pastor, ¿qué tiene que hacer el amor aquí en el tema de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo? Y es un tema importantísimo el amor, porque se recuerdan ustedes que Primera de Corintios 12, que acabamos de leer, habla de los dones, y Primera de Corintios 14 habla del abuso de esos dones. Pero Primera de Corintios 13 habla de el amor. Y quiero que noten cómo termina Primera de Corintios 12, que habla de los dones. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino más excelente es el del amor, el don del amor que viene a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que los capítulos y los versículos fueron puestos después? Cuando Pablo escribió la Primera de Corintios, era una carta, era una epístola. La escribió de principio a fin, sin versículos, sin capítulos. Por ende, lo que Pablo está haciendo es decir, procuren todos estos dones que les he mencionado, estos 9 dones que les he mencionado, pero hay un camino aún más excelente. Porque si ustedes hablasen lenguas humanas y angélicas, pero si no tienen amor, de nada les sirve y no son nada. El amor es una manifestación del Espíritu Santo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces,
¿Qué es lo que estoy tratando de decirles al hablarles de estas 4 evidencias de la llenura del Espíritu Santo? Si alguien habla muchas lenguas angelicales pero no evangeliza, tengo mis dudas de que esté lleno del Espíritu Santo. Si alguien habla muchas lenguas angelicales pero no da frutos del Espíritu Santo, tengo mis dudas de que esté lleno del Espíritu Santo. Si alguien habla muchas lenguas angelicales pero no muestra amor, tengo mis dudas de que esté lleno del Espíritu Santo. No lo podemos resumir a las lenguas nada más. Hay mucho que manifiesta que realmente tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Me estoy explicando? Y las lenguas angelicales son preciosas. Yo mismo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Al salir de las aguas del bautismo, fue que recibí ese bautismo del Espíritu Santo. Teniendo 7 años de edad, hablé lenguas. Yo creo en las lenguas, pero saben, no podemos resumir al Espíritu Santo a las lenguas. El Espíritu Santo es mucho más que eso, mucho más, mucho más. Y me llama la atención que Pablo hace un énfasis hablando de dones en el amor, pero también hablando de frutos en el amor. En otras palabras, el amor no solo es un fruto, es también un don. El don principal de todos los dones es el amor, porque Dios es amor. Y en Romanos 12, cuando Pablo habla también acerca de los dones, de otros dones, en el versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento. En otras palabras, tengan un amor auténtico, genuino, verdadero entre ustedes. El punto número 3 es que el Espíritu Santo es mi Dios. Por favor, llenen el espacio en blanco la palabra Dios. El Espíritu Santo es mi Dios. Ahora, ¿por qué puse este punto? Y es porque la cosmovisión judía acerca del Espíritu de Dios, el Ruach, en el hebreo, se limitaba a que era una fuerza. Los judíos pensaban que el Espíritu de Dios era una fuerza de Jehová nada más. No lo miraban como una persona de Dios, sino como una fuerza. Pero Jesús vino a presentarlo como la tercera persona de la Trinidad. Y entendamos que ser la tercera persona de la Trinidad no significa que sea el tercero en jerarquía y no significa que sea el tercero en importancia. Significa que es el vigente actualmente. El Padre envía al Hijo, el Hijo hace su obra, nos limpia, nos salva, y el Hijo envía al Espíritu Santo. Están en orden de vigencia en nuestras vidas. El Padre nos amó primero enviando a su Hijo, el Hijo nos limpió, y ahora el Espíritu Santo está presente, caminando a nuestro lado y en nosotros. Ahora, el 21 de enero de 1855, el predicador inglés Charles Spurgeon, que es considerado el príncipe de los predicadores, predicó acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y en 6 puntos enfáticos, él demuestra cómo el Espíritu Santo es una persona de Dios. No es una fuerza, sino una persona de Dios que tiene todo poder. Los cristianos en siglos pasados llegaron a esta conclusión dándose cuenta que el Espíritu Santo no es un algo, sino que el Espíritu Santo es alguien, que es una persona que se relaciona con nosotros. Es hermoso ver que es una persona porque significa que tiene la capacidad de relacionarse. Por eso la cita que vimos anteriormente, la comunión del Espíritu Santo. Podemos tener comunión con alguien con el que sí podemos relacionarnos. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes que cuando hablamos en términos de denominaciones, los evangélicos, todos estamos de acuerdo con lo que es el Padre? Todos. No importa, presbiterianos, bautistas, pentecostales, neopentecostales, asambleas, nazarenos, todos estamos de acuerdo con lo que es el Padre.
Cuando entramos al tema del Hijo, todos estamos de acuerdo con lo que es el Hijo, que murió en la cruz, que perdonó nuestros pecados. Pero cuando entramos al tema del Espíritu Santo, es donde empieza la controversia. Y esta es una trampa diabólica. Porque Satanás sabe que la persona más activa sobre nosotros de la Trinidad es el Espíritu Santo. Y por ende trata de confundir para que no tengamos nosotros comunión con el Espíritu Santo. La forma de conocer al Espíritu Santo es por medio de la palabra de Dios que nos presenta al Espíritu Santo. Es por medio de Jesús en aquella cena que presentó al Espíritu Santo. El enemigo quiere traer confusión en cuanto al Espíritu Santo. Y es el momento para ser libre de dudas, libre de temores y de miedos. Y dejar que esa persona de Dios te llene por completo en esta mañana. Todos tenemos cosas en casa que no se usan. ¿A ustedes les pasa? En la casa de mis padres, por ejemplo, hay un trinchante con platos que les regalaron finos y nunca se comen esos platos. Alguien decía que son los platos de herencia para el anticristo. Yo cuando me casé caí en cuenta de que hay cosas en la casa que no puedo usar. Hay toallas que yo no puedo usar en mi casa, pero que ustedes sí pueden usar cuando lleguen. Porque mi esposa ha dicho que esas son para las visitas. Y en algunas iglesias o denominaciones, el Espíritu Santo solo es para enseñarlo, pero no para usarlo. Y Dios dice que es para provecho nuestro. Le doy gracias a Dios que aquí el Espíritu Santo es el dueño y Señor de esta congregación. Nos guía, nos llena, hace con nosotros como quiera. Porque Él es Dios, Él es Dios. Puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Nuestro corazón está dispuesto, abierto para eso. Hay varios versículos donde vemos la Trinidad manifestada. Dice en Juan 14:16, y yo, se refiere a Jesús a sí mismo, y yo, es decir, el Hijo, rogaré al Padre, ahí está ya el Hijo y el Padre, y os dará otro consolador, es decir, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Vemos las tres personas de la Trinidad en un mismo versículo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es Dios. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre. Y nuevamente vuelve a mencionar a las tres personas de la Trinidad. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, Jesús. Juan el Bautista tuvo una revelación de la Trinidad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que no había ningún profeta mayor a Juan el Bautista? Y es porque él vio literalmente al Hijo mientras lo bautizaba, al Espíritu Santo descender sobre el Hijo y al Padre hablando desde el cielo. Las tres personas de Dios manifestadas delante de Juan el Bautista. Vemos eso en Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Las tres personas de la Trinidad en un mismo momento frente a Juan el Bautista.
En Mateo 28, 19 es donde está la gran comisión, y se las voy a leer yo en las pantallas también. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 5, 3, 4 hay una historia en la que Ananías comete un error. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y noten que Pedro le dice: tú le has mentido al Espíritu Santo, y no le has mentido a hombres, sino que le has mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios y es nuestro Dios. Quiero leerles algo, unos pensamientos que han sido extraídos precisamente de textos bíblicos, de lo que el Espíritu Santo es y lo que Él hace. Dice: el Espíritu Santo intercede por nosotros los que estamos aquí en la tierra. El Espíritu Santo llama y capacita a cada ministro para la obra del reino de Dios. El Espíritu Santo es el que nos pone como cuidadores y guardadores del rebaño. Él escucha. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo enseña y nos guía a toda verdad. Él glorifica a Cristo, recibe de Cristo y nos muestra a Cristo y nos recuerda todas las palabras de Cristo. Es mejor para nosotros que Jesús se haya ido para que Él viniera. Él nos muestra las cosas por venir, conoce la profundidad de Dios, sabe todas las cosas y revela todas las cosas. Donde el Espíritu Santo está, allí hay libertad. Los autores de la Biblia escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Hemos sido advertidos de no contristarlo o entristecerlo. El pecado de blasfemia en su contra es imperdonable, debido a que pecar contra el Espíritu Santo es pecar contra el único que nos puede revelar a Cristo. La única forma en la que una persona puede entrar al reino de Dios es cuando nace del Espíritu. Somos convencidos por el Espíritu Santo, nacemos de nuevo en el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y sellados por el Espíritu Santo. Saben, muchos tienen miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo, y el enemigo ha usado eso para que ni siquiera se relacionen con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Y es sencillo de entender. El único que te puede llevar a Cristo es el Espíritu Santo. Y el único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Si tú no crees en el que te lleva a Cristo, que es el que te perdona tus pecados, nunca vas a recibir el perdón de pecados, y por ende hay condenación eterna. ¿Me explico? Amén. Quiero llegar a una conclusión. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer un texto para concluir, y luego vamos a ministrar los dones del Espíritu Santo. Vamos a ministrar la llenura del Espíritu Santo, que es en dones, frutos, poder y amor. Alguien puede preguntarse: pastor, ¿puedo ser lleno del Espíritu Santo sin hablar lenguas? Sí, puedes ser lleno del Espíritu Santo sin hablar lenguas, porque las lenguas son uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 1, 13, 14. Dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ustedes están marcados por el sello que es el Espíritu Santo prometido por el Padre, enviado por Jesús de Nazaret. Y este sello garantiza, es un sello de garantía. Este sello garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo te garantiza que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Vamos a pedirle a los ancianos y pastores que pasen al frente. Vamos a ministrar
la llenura del Espíritu Santo a todos aquellos que la necesiten, a todos aquellos que la anhelen. Quiero dirigirme a ti, hombre y mujer que has venido sin Cristo. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, para que puedas creer en Cristo, que es quien perdona tus pecados. Voy a hacer la oración de fe para todos aquellos que no tengan a Cristo en su corazón y puedan rendirse hoy, y que hoy sea el día de salvación para ustedes. Repitan esta oración conmigo, todos ustedes que quieran rendir su vida a Jesús. Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame. Reconozco que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria. En tu nombre, Jesús, hemos orado.